Pero después de las elecciones del pasado 18 de octubre, nuestro país ya prácticamente con los anuncios del Tribunal Supremo Electoral tiene un gobierno conformado a la cabeza por Luis Arce y en la vicepresidencia con David Choquehuanca. De ahí en más, el resto del equipo será anunciado seguramente en los próximos días, aunque se ha especulado muchísimo algunos nombres y reapariciones de personajes políticos. Para entender un poquito y tratar de ver el análisis, vamos a invitar a 12 personajes que nos van a acompañar en esta primera entrevista en Levántate Bolivia. Está con nosotros Erika Brockman, analista ella, y Carlos Saavedra también en el análisis para tratar de ver cuáles deberían ser los primeros pasos o qué es lo que avisoran de aquí en más tras la posesión el 8 de noviembre del nuevo binomio en la cabeza de nuestro gobierno. Empezamos por Erika para conocer un poquito cuál debería ser el primer paso. Se anunciaba mucho el tema económico. ¿Será este el necesario para dar, además del anuncio del bono de 1.000 bolivianos? Erika, buenos días. Carlos, buenos días. Empezamos con Erika, por favor. Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en Levántate Bolivia, en Cadena A. ¿Qué puedo decir al respecto? Creo que todavía hay muchas preguntas respecto a lo que puede hacer el MAS, este MAS que tiene que enfrentar un nuevo ciclo de la democracia, un ciclo que está caracterizado por cifras rojas en términos económicos y además un contexto no tan favorable. Al respecto, ¿qué es lo que podemos decir? Mucha tinta ha corrido en la especulación y en intentar de comprender por qué llegó el MAS a donde llegó y por qué se dieron estos resultados, pero dando la vuelta a la página se presentan los desafíos. Creo que hay señales iniciales que hay que ver. ¿Cómo va a financiar ese bono del hambre? ¿Cómo va a administrar la agenda pendiente para poder restituir el déficit fiscal? ¿Qué medidas va a tomar para ello? Hemos escuchado al señor Arce, al futuro presidente, lamentar porque se tiene un 11% de déficit fiscal. Este hecho es en parte debido a la pandemia y a la crisis que la ha acompañado, pero hay un 8% significativo que es producto de la gestión desde el año 2014. Esa es una primera señal. En el ámbito político creo que es muy importante saber cuál ha de ser el gabinete. Son señales que nos van a permitir responder a la pregunta si el MAS será o no es o será el mismo del contexto anterior, o sea, el MAS de los 14 años. Si si el presidente va a poner un nuevo sello a esta nueva etapa que le da la oportunidad al MAS a renovarse, a reinvertirse y a revertir algunas de las prácticas que tienen que ver con transparencia. Veremos qué medidas adopta para asegurar transparencia. Creo que esa es la primera decisión y en medio de esa primera decisión podemos hablar después de los factores de poder interno y externo con los que tendrá que lidiar en el corto plazo. Carlos, la misma consulta, ¿cuál debería ser el primer paso una vez que se produzca la posesión y quizás ya trabajando en este tiempo de conformar un gabinete? Erika mencionaba el déficit fiscal y además mencionaba el tipo y la importancia de las personas que van a acompañar el entorno cercano del nuevo presidente del país. Correcto, un saludo Martín y Erika. Considero que el primer gran desafío que tiene la gestión de Arce es saber si va a ser el año 1 de una nueva etapa del MAS en el poder o va a ser el año 15 dando una plena continuidad a lo que pasaba en el gobierno de Morales. Creo que esa es la primera disyuntiva que se debe dilucidar, ¿no? Y en esa lógica, el primer desafío, entendiendo que lo correcto sería construir una segunda etapa que recoja las cosas importantes que se hicieron en el pasado en términos de inclusión social, ¿no? Que las profundice en términos de lograr generar una estabilidad económica, aunque estamos en un contexto muy distinto, ¿no? Y corregir los errores del pasado que tienen que ver esencialmente con las formas de gobierno, ¿no? Formas de gobierno que se identificaron con el abuso de poder y la corrupción. En esa lógica entiendo también que la primera tarea, por el contexto de emergencia que vivimos, tiene que estar vinculada con la economía, ¿no? La economía va a ser uno de los temas a resolver inmediatamente se posesiona el presidente Arce, y él tiene un perfil que está justamente vinculado con esa área. Lo que sí tiene es algo muy distinto a lo que tuvo en el anterior
en la anterior etapa de gobierno del MAS en el poder. Y ese es un contexto muy complejo. Entonces, ante ese contexto, la pregunta va a ser cómo mantener la estabilidad del boliviano ante el dólar. ¿Se va a devaluar? ¿No se va a devaluar? ¿Cómo se va a poder paliar este déficit fiscal que el mismo presidente electo ha planteado? ¿Cómo se van a generar medidas de emergencia? Por ejemplo, el MAS planteó el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos, entonces es una de las primeras medidas seguramente que se van a tomar. Entonces yo creo que es importante empezar a encontrar certezas en esas medidas, porque la economía definitivamente va a ser uno de los primeros elementos que reclame la gente por esta situación de emergencia. Erika, la sociedad, o por lo menos fragmento de la sociedad, se pregunta si esto será una continuidad del gobierno de Evo Morales o más bien un desmarcarse sin salirse de una línea política que ha manejado durante el movimiento al socialismo. Luis Arce en las primeras declaraciones ha manifestado casi rotundamente que esta es su gestión, pero inmediatamente se escuchan voces desde la Argentina donde un Evo Morales ya manda ciertas directrices de cómo sería. ¿Cómo entender eso? Bueno, yo creo que hay que aquilatar lo que ha significado el paso de Evo Morales en el MAS como un líder, digamos, fundacional e histórico, pero a la luz de todo lo que ha sucedido el pasado año y de los factores que llevaron al desastre y a esta transición tan accidentada, está precisamente ese legado de ese estilo de hacer política de Evo Morales. Bien lo ha dicho el presidente electo, que va a asumir un gobierno que se distinga, que es él el que va a tener que lidiar con lo que va a venir. Ahora, que una de las preguntas en términos de cómo va a administrar la política es de si va a replicar ese perfil autocrático y del hiperpresidencialismo centralista que caracterizó a Evo Morales. Esa discrecionalidad que pensaba que la ley simplemente se podía adaptar a las definiciones que hacía. Es importante ver también qué es lo que ha de hacer respecto a la discrecionalidad en el manejo de la deuda externa y la deuda interna que ha venido financiando a empresas que son algunas estratégicas y algunas absolutamente marginales y que le están costando al país. Hay que señalar si realmente el concepto de revancha se va a reeditar, se va a restituir, se va a continuar con ese manejo de la justicia. Ahí eso ha de marcar el perfil democrático que tiene. Ahora, el hecho de ser un gobierno popular, un gobierno que tiene bases muy importantes ancladas en el tejido social boliviano, no significa que necesariamente esas bases sean democráticas y tolerantes para con la diversidad, y además tengan una actitud que esté consciente del contexto que se está viviendo. El futuro presidente va a tener una serie de desafíos, y cuando menciono esas contradicciones internas estoy mencionando si se va a restituir el Coralcam y el Pacto de Unidad como lo era prácticamente un gabinete paralelo a los momentos más críticos que tenía Evo Morales. Hay que ver cómo va a manejar la gobernabilidad institucional, el órgano legislativo. ¿Qué va a hacer con la elección congresal de instituciones claves? Por ejemplo, el defensor del pueblo ya está a la vuelta de la esquina, es una tarea pendiente e inmediata. Y ni qué decir cómo ha de administrar temas fundamentales como el de las Fuerzas Armadas o la policía. ¿Se va a hacer justicia, se va a hacer venganza, o se va a reconducir esa actitud que judicializó permanentemente la política y criminalizó decisiones políticas que para ellos no eran las más correctas? Una cosa es criminalizar una política y otra cosa es disentir de la dirección que se adopta en un modelo distinto o un modelo alternativo. Carlos, ¿ganó el movimiento al socialismo o ganó Luis Arce con la propuesta que tenía económica, social, de inclusión y de manejar un tiempo nuevo? Yo creo que ganó una hibridación de ambos, ¿no? La gente en Bolivia no quería un cambio radical de cómo se estaban haciendo las cosas. La gente reconoció que hay un orden simbólico y un orden material que se instituyó en los últimos 14 años que le hacía sentido. No quería que se cambie eso. Pero sí también se debe aprender del pasado que el ciudadano fue muy crítico con la forma en la que se administró el poder. No estaba en debate el orden material, el orden simbólico que logró instituir el MAS.
pero sí estaba en profundo debate las formas de gobierno, las formas de administración del poder, de ese respeto a la institucionalidad y de ese respeto al ciudadano. Y creo que eso es lo que se tiene que aprender, y creo que esa es la lección, no solo para el MAS, sino para todo el sistema político boliviano. Entender que hay que construir institucionalidad que respete al ciudadano, hay que construir diálogo que no busque eliminar al otro en política, sino que busque entenderlo y que busque incorporar sus causas para generar un gobierno que no represente a un partido, sino que represente a la pluralidad de quienes hacemos Bolivia. Y creo que eso es fundamental para quien pueda generar el proceso político, para quien pueda gobernar la Bolivia que se viene en un contexto muy complejo, porque hoy no se va a gobernar en el contexto de antes, se va a gobernar en medio de una crisis sanitaria que no se ha ido, la pandemia sigue, en medio de una crisis económica que devino de la pandemia, ¿no? Y en medio de una crisis social que ha generado estas otras dos crisis. Entonces yo creo que es fundamental esa comprensión, creo que es fundamental profundizar lo bueno, pero aprender de los errores del pasado. La siguiente consulta para ambos, Erika, Carlos, ante una situación de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, que la vivimos en Bolivia, producto también del tema de la pandemia, lo que está pasando en los países latinoamericanos, sudamericanos, americanos en contexto, requiere de un gabinete altamente técnico. Menciono esto porque ya son varias las organizaciones sociales que reclaman cuotas de ministerios y esa es una tarea menuda que va a tener que decidir Luis Arce a la cabeza y un equipo técnico. Erika. Sí, creo que es muy importante esta pregunta. Como decía antes, la conformación y el perfil de quienes sean parte del futuro gabinete va a ser una señal para definir cómo se va a administrar aquello. Ya Luis Arce ha dicho que, y el propio Choquehuanca, futuro vicepresidente, ha dicho que no van a aceptar presiones corporativas. Sin embargo, ese es un buen deseo, es una buena señal. Una cosa es un gabinete político, otra cosa es un gabinete técnico, pero creo que hemos devaluado tanto la palabra gabinete político que no podemos entender la política desligada de la técnica. Y creo que un buen político tiene que ser un técnico que tenga visión política. No puede ser simplemente un cajero, un ministro de Economía, no puede ser, tienen que tener una visión del entorno, del contexto y de los desafíos que se tienen. Y bueno, el gabinete técnico es el que define, la dimensión técnica es la que define el cómo se hace y maneja las herramientas de la política pública. Por lo tanto, a mí no me gusta personalmente ya dividir lo que es político y lo que es técnico. Normalmente gabinetes técnicos o técnicos en sí mismos no han sabido administrar situaciones críticas. Un buen empresario no puede ser necesariamente un buen ministro. O sea, veremos qué es lo que sucede. Yo creo que se puede complementar a ambos, pero tiene que administrar la presión de las corporaciones internas del entorno. Y otra cosa que tiene que administrar es la gobernabilidad de las demandas y expectativas que ha generado este gobierno, porque el voto que tiene es un voto que en una gran parte es blando. No le va a dar un cheque en blanco respecto a lo que se desea cambiar, a lo que se espera que este gobierno haga respecto a las diferencias que tenía el anterior. Entonces, no hay un cheque en blanco, no va a ser tan fácil administrar la gobernabilidad ni en las calles, ni en las ciudades, ni en los caminos, si es que comienza a no entender la manera de, si estas bases, estas dirigencias burocratizadas de las corporaciones no entienden de que estamos en otro contexto y hay que darle un soporte. En todo caso, tiene la legitimidad suficiente como para poder dar señales muy interesantes en los perfiles de quienes vayan a acompañar a su gobierno. Carlos, la misma consulta. Personalmente creo que debe haber una pluralidad en el gabinete, ¿no? Y esa pluralidad considero que debe estar expresada en tres vertientes fundamentales, ¿no? Una altamente técnica que tenga profesionalidad, obviamente sin estar desvinculada de lo político, porque definitivamente un ministro toma decisiones políticas, no solamente técnicas, ¿no? Creo que tiene que haber, y
el arraigambre popular y por cómo está configurado el MAS, va a haber alguna representación de las organizaciones sociales, de las organizaciones que hacen parte del MAS, ¿no? Que yo creo que es fundamental que también esté presente su visión política sin ser la única y la hegemónica, ¿no? Y creo que debería haber una tercera vertiente que creo que es muy importante incorporar, que es una vertiente generacional. Creo que tiene que haber toda una lógica de centennials, millennials en el poder, porque prácticamente más de un 50% de la población, no me refiero al padrón, sino de la población en general, pertenece a estas nuevas generaciones y tienen una otra mirada de la política, otras causas, otras formas que deben incorporarse en el nuevo gobierno. Entonces, esta combinación de los técnicos políticos, de las organizaciones y de los centennials y los millennials podrían hacer una buena conformación de un nuevo gabinete que vaya a entender justamente este momento complejo de crisis que está viviendo para poder dialogar con todos los sectores de la sociedad, con todas las regiones, ¿no? Con todos quienes hacemos Bolivia. Y la última consulta para ustedes, tema de relaciones internacionales, es bastante importante recibir el saludo de altas esferas del gobierno norteamericano de Donald Trump, reconociendo una victoria de Luis Arce. Es importante, aunque los ojos y las declaraciones de Luis Arce siempre van hacia Venezuela, hacia Cuba, para retomar relaciones. ¿Qué tan importante va a ser para el gobierno nuevo 2020-2025? Bueno, y yo creo que un país que se precia de el discurso de la soberanía y dignidad nacional debe tener relaciones absolutamente con todos los países de este mundo global, que además tiene núcleos y grupos y bloques, cada uno de ellos confrontados. Yo creo que no hay que sumarse ni alinearse a ninguno de estos bloques de una manera fundamentalista. En este momento es posible restituir esas relaciones con el eje que es el de Venezuela, Irán, Rusia, etcétera, etcétera, que son además gobiernos que no son necesariamente democráticos, que son altamente autocráticos e inclusive ya lindan en la dictadura, son autócratas verdaderamente. Pues no sé si eso va a ser una relación absolutamente funcional y dependiente de los lineamientos de China, por ejemplo. Y por el otro lado, creo que es muy importante tener una buena relación con la Unión Europea y, ¿por qué no?, con el norte, porque también hay que señalar que en Estados Unidos van a haber cambios sustantivos. Aparentemente, Trump no es Estados Unidos y Estados Unidos es un país importante con el que hay que relacionarse. Y mucha de la gente y varios sectores que existen están también lamentando las consecuencias de haber perdido ese mercado que en determinado momento fue altamente favorable para la industria textil y para los productos alternativos. Yo creo que hay que mirar el mundo de distinta manera y nos tenemos que sentir como un país que no está alineado a ninguno de los bloques dominantes, porque eso sí significa subordinarse a los intereses que están dándose a nivel global. Y el otro elemento fundamental va a ser alinearse a todas las convenciones en materia de medio ambiente, convenciones de derechos humanos que han estado prácticamente al margen de las relaciones y de las políticas y de las prácticas políticas que se han realizado. Hay que abrirse al mundo. Carlos, relaciones internacionales. En el contexto en el que vivimos es impensable tener un Estado que se cierre, que sea endogámico. Necesitamos generar diálogo, necesitamos generar procesos de cooperación con los distintos países, con las distintas organizaciones de estados, tanto de la Unión Europea, los estados americanos, con el eje de Cuba, de China, ¿no? Yo creo que es fundamental generar diálogo con todos, pero diálogo en el marco de la soberanía, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y con ambos ejes, ¿no? El nuevo gobierno debe conversar con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de la China, con el gobierno de Rusia, con los gobiernos europeos, pero entendiendo que todos esos bloques deben comprender que Bolivia es un Estado soberano, ¿no? No podemos cerrarnos.
Bolivia va a necesitar hacer gestiones internacionales para las vacunas, para los tratamientos contra el COVID-19, va a necesitar generar recursos de cooperación internacional, pero nada de eso puede condicionarse a la soberanía del Estado, ni de un bloque ni del otro, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental entender eso, ¿no? Diálogo con todos, pero sí con soberanía, ¿no? Con capacidad autónoma de decisión de un Estado que es fuerte y que también va a plantear sus propias decisiones. Creo que esa debería ser la fórmula política que debería plantearse en las relaciones internacionales. Les agradezco tanto a Erika Brockman como a Carlos Saavedra, quienes nos han acompañado haciendo el análisis de lo que de aquí en más significa el nuevo gobierno a la cabeza de Luis Arce en nuestro país.